Buenos días, hermanos. Vamos a inclinar el rostro, vamos a orar. Señor Dios y Padre, Dios bueno y misericordioso, Dios grande y poderoso, único Dios verdadero. Gracias, Padre, por este día, gracias por los hermanos, gracias por tu palabra, Señor, la que vamos a ver ahora en este momento, y te pedimos, Dios del cielo, pues sencillamente que haga que nuestros corazones estén prestos a recibirla, a sentir, Señor, por ella, a vivir por ella, que podamos seguir adelante, Señor, tomándola como un faro de nuestro camino. Bendice a aquellos hermanos, Señor, que tanto están aquí como aquellos que no pudieron venir, y aquellos que se encuentran con la salud un poco como nuestro pastor Atilio, Señor, bendícele, que sabemos que está medio malito. Vamos a oír tu palabra ahora, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que seas tú con nosotros. Amén. Siéntense, hermanos. Yo les preguntaría aquí, ¿cuántos de ustedes han sembrado alguna vez? Y no nosotros, pero nuestros padres, nuestros abuelos, seguro alguno en la familia era agricultor, ¿verdad que sí? Bueno, dice en Génesis, no busquen nada, hoy lo hago yo, todo el trabajo lo voy a hacer yo por ustedes. Yo nada más espero que muy atentos, con el corazón muy abierto, puedan escuchar lo que les he traído hoy. Génesis 2:15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. El primer trabajo del hombre y el más antiguo de toda la humanidad no es como muchos dicen por ahí, no, es ser labrador, cultivador. Eso. El más antiguo de todas las funciones, el trabajo que Dios nos puso. Y como decía en mi escuela dominical ahorita, Dios no hizo al hombre vago para que esté disfrutando. El hombre tenía que cuidar, proteger, resguardar, ¿verdad? Tenía su responsabilidad y tenía que cultivar la tierra, labrarla. Amén. Hoy lo que les voy a dar, aunque parezca increíble, es una cátedra de agricultura. ¿Están de acuerdo? No se apuren, es agricultura espiritual. Sí, porque si no me van a decir, no, pero ¿y en dónde estamos? Agronomía. Hace unos 50 años atrás, a ver, los que tienen buena memoria, yo no recuerdo bien, pero hace 50 años atrás más o menos, este era un país, una nación de agricultores en su gran mayoría. Gran parte de su población habitaba en las zonas rurales, no urbanas realmente. O sea que vivían en el campo y sencillamente producían y subsistían de lo que se sembraba. Luego vinieron las industrias en los años 60 por ahí, zonas francas después, finales de los 60, principios de los 70, aquellas naves que se hacían, las zonas francas, etcétera. Y después también conjuntamente el turismo, que no tiene tantísimo tiempo, y hoy todo el mundo quiere pensar que somos un país netamente turístico. Bueno, pero, como dicen algunos, llegaron las cosas que tenían que llegar porque faltaban para convertirnos en un país desarrollado. Aclaro que todo espacio vacío en la naturaleza se llena con algo en algún momento, y eso ocurre de manera natural, pero la mayoría de las veces no se llena con cosas que son de nuestro agrado. Y a esto es que nos lleva, a esto es que vamos con el tema de hoy. Volvemos al campo, porque nosotros lo que vamos a ver, vamos a empezar sosteniendo que a unos de ustedes, o a todos, a cada uno de ustedes, nos regalan un terreno. Y cuando vamos a verlo, ese terreno está vacío, muy bonito, pero vacío, ahí no hay nada. Es un área limpia, que como dije, se quedó vacía, pero si yo no hago algo con ella, al poco tiempo sabemos que se va a poblar ¿de qué? ¿De qué se va a llenar? Si yo no hago nada con esa tierra y no la toco.
hierba, maleza. Ah, pues ustedes sembraban, ya me di cuenta que sí. Entonces, no se va a llenar de árboles frutales o de rosas, unos rosales bien bonitos, como dicen las señoras. No, no, no. Por sí solo, Él no va a producir árboles frutales ni rosas que tanto nos gustan. ¿Verdad que no? Para que haya algo bueno en un espacio vacío, ¿saben qué hay que hacer? Debemos trabajarlo, debemos ponerlo. O se va a convertir, en vez de un espacio vacío, en un espacio baldío lleno de desorden. Si entonces yo te preguntara que queremos sembrar en tu terreno, ¿verdad? Lo primero que hay que hacer es prepararlo. Miren cuántas cosas hay que hacer. Sacar la maleza y la hierba mala desde la raíz. Eso no es de que y le saqué las hojitas al coquillo. ¿Se acuerdan lo que es un coquillo? Si no sacas la raíz con el coquito, ese en 3 días, 4 días, y vuelve y retoña. Lo segundo que debe hacer es limpiar el terreno de piedras, obstáculos. ¿Por qué? Porque lo vas a arar. Tú tienes que separar todas las piedras y dejar la tierra, solamente la tierra. ¿Para qué? Para removerla y hacer surcos. Después, debemos sembrar los frutales, que pueden ser, además de frutales, pueden ser hortalizas, ¿verdad? Me encanta. Pero debemos mantener entonces, después que tenemos todo esto hecho hasta ahí, debemos mantener periódicamente las limpiezas del terreno para librarlo de las hierbas y las malezas que tratarán nuevamente de crecer aún y cuando nosotros la estamos arrancando. Otra de las cosas, hay que evitar que los animales se metan en nuestro terreno a comer o a dañar el fruto. Los animales, oh sí, y las plagas, claro que sí. Yo conozco un señor que sembró, hizo en unas hortalizas una siembra de cebolla y en 2 días no tenía una. Las iguanas verdes ahí en Baní se la comieron todas. En 2 noches no le dejaron una sola, el pobrecito. Y otro que sembró lechosa y nada más estaban subiendo los retoñitos de la lechosa, ahí mismo la chapearon, como quien dice. Las iguanas verdes, que hoy en día son una plaga en nuestro país, para quienes no lo saben. Yo inclusive tengo que salir con medio ambiente y ir a controlar su población cada semana. Evitar que los animales puedan entonces comer o hacer daño al fruto y también cuidar de que no venga un ladrón a llevarse lo que hemos sembrado. Si usted dejó muchas lechosas sembradas, bonitas, las cuidó hasta que ya tan bonitas y no le puso una cerca a su terreno, ¿qué le va a pasar? Va a tener lechosas, sí, pero no en su casa, en la casa ajena, porque se las van a llevar todas. Pero entonces, según vemos esto, los 3 factores en contra, una vez que nosotros adecuamos el terreno, son la maleza, que le va a quitar la fuerza a las maticas, impedirá que el agua llegue a profundidad, y al seguir creciendo, como crece esa maleza y esa enredadera, podría inclusive taparle el sol que necesita la plantita nuestra que sembramos. Quedamos que en segundo lugar eran los animales y la plaga, que pueden entrar y picar o comerse el fruto. Pero hay otros que sencillamente se comen los retoños y no dejan que salgan las ramitas. Y otros se comen las flores y no dejan que entonces produzcan los frutos adecuadamente. Y por último quedamos que el tercero era el ladrón, que se lleva los frutos, por lo cual nos provoca una pérdida. Pero quedan las matas, porque los ladrones no cargan con las matas. Ellos van y se roban el mango, pero nadie corta una mata de mango y se la lleva o desarraigada, ¿verdad que no? O sea, nada más se llevan los mangos, se llevan las lechosas, pero no las matas. O sea, queda la mata que luego podrá dar más fruto. Aún así, cuando el ladrón pasa, no deja de ser una experiencia traumática y repentina. Esas son algunas de las amenazas que pueden afectar lo que se sembró en un terreno limpio. Pero ¿saben algo? No nos perdamos de vista. No estamos hablando de un terreno. El terreno no es más que nuestras propias vidas. No me interesa mucho la agronomía, pero sí la agronomía o la agricultura espiritual. Estamos hablando, y ahora cambien la figura, a nosotros.
Cuando nosotros nos detenemos a observar nuestro terreno, como dije, nuestra vida, pero a la luz de la palabra, a la luz de las Escrituras, vemos que no está del todo conforme a lo que dice Dios que debiera estar. Entonces, ¿qué hacemos? Procedemos a limpiar el terreno, nosotros mismos, hacemos un gran esfuerzo y luego que el terreno queda limpio, pensamos que es el momento adecuado para sembrarlo. El terreno limpio y vacío es como la persona que tiene buenas intenciones de arreglar su vida. Es aquella persona que abandona sus vicios, se aleja de las malas influencias y quiere organizar su vida. Y a esa persona le pueden pasar dos alternativas. O deja así el terreno una vez que lo limpió, o siembra algo en él. La primera alternativa, si lo deja así, se va a cansar de estarlo limpiando continuamente, porque a cada rato a limpiar. Al no ver que haya incentivo en estar limpiando, procederá entonces tarde o temprano a abandonar el terreno. ¿Y saben qué? El terreno va a estar peor al final que al principio, porque la maleza va a encontrar un terreno más propicio y adecuado para crecer. Y esa era la amenaza número 1, la maleza creciendo en tu solar. Y este individuo no es más que aquel que inicialmente tuvo las mejores intenciones que un hombre podría tener, pero no llenó su vida con nada más que buenas intenciones. Le faltó lo más esencial, el factor Cristo. Al faltarle Cristo, no importa que se esforzara mucho, no importara que visualmente se viera limpio el solar. La lucha del hombre solo contra el mundo va a dar siempre fracaso. Tú no puedes luchar contra el mundo porque no tienes las fuerzas necesarias, porque no estás investido de la santidad ni el poder para luchar contra el mundo. No puedes. Hay que entenderlo así. Eso siempre va a fracasar. Y al final, ¿sabe qué va a pasar? Bueno, pues uno volverá a los vicios, a sus debilidades, porque esas lo van a vencer fácilmente. Porque uno se va desmoralizando cuando ve que el esfuerzo solo de uno no es suficiente. Y uno termina completamente vencido por las cosas del mundo. Y como dije, su estado ahora es peor que el anterior. En 2 de Pedro 2:20, leo, hablando de ciertas personas, de aquellos religiosos, etcétera, que habían conocido de Cristo, no a Cristo. Dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Ese terreno sin duda se volverá a llenar, ¿pero de qué? De maleza, hierba mala. ¿Por qué? Porque esa vida seguirá en el mundo, pero el mundo le va a implantar nuevamente sus reglas y no las de Dios, porque no puso a Cristo en su corazón. Con razón hallamos en la palabra el siguiente verso, que sigue al anterior, en 2 de Pedro, pero 2:22, parte B, dice, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno, refiriéndose al lodo. Y esto es debido, ¿saben a qué? Juan lo dijo. Estas cosas, este tipo de personas salieron de entre nosotros, ¿cómo dice la palabra? Porque no eran de nosotros, porque el que sembró a Cristo en su corazón, cuando esa semilla del evangelio cayó en un corazón adecuado y germinó, no hay forma de que ese árbol sea arrancado. No va a ser arrancado. Podrá tener menor cantidad de fruto, o medianamente, o mucho, ser excelente en fruto, pero el árbol va a permanecer en nuestras vidas. Y eso es. El perro que leímos nunca dejó de ser perro, siempre fue un perro. Por lo tanto,
volverá, se comerá su propio vómito, porque es lo que acostumbra a esa suciedad en el mundo. Y la puerca, ¿saben algo? También nunca dejó de ser puerca. Por eso, aunque dice un refrán del mundo, aunque la mona la vistas de seda, mona se queda. Pero no es más que sacado la lección de aquí, de las escrituras, diciendo que lo que es de una manera, por más que tú la quieras poner de otra, sigue en su propia esencia. El puerco, la puerca volverá al lodo. ¿Por qué? Porque es lo que le gusta. ¿O ustedes creen que le desagrada? Eso es lo más, ustedes lo ven y se revolcan. Les encanta el lodo. Les encanta. Ahora, esa es la primera alternativa ¿de quién? De aquel que sencillamente dejó su solar limpio. La segunda alternativa es una que Dios ofrece a cada ser humano, y es aquella en la cual la persona acepta a Jesús como su Señor y Salvador. Y esa es la persona que ha sembrado un árbol frutal en su terreno, en su vida. Un árbol que tiene una situación muy peculiar, y es que nunca será quitado. Ahorita hablamos del ladrón. El ladrón se lleva los frutos. Sí, puede robar frutos. Algunos, pero no se lleva la mata. Esa va a permanecer siempre sembrada en nosotros. ¿Puede verse afectado ese árbol? Sí. Y hasta tapado ante los ojos de los demás. Sí. Eso es ocurre cuando nuestro testimonio puede ser empañado por la falta de acciones que vayan cónsonas con lo que nosotros decimos que somos hijos de Dios. Nuestro testimonio no debe ser empañado, pero muchas veces resulta así. Entonces, veamos otra de las amenazas, porque ya nosotros vimos la maleza. Vamos a dar un brinquito, me voy a la 3. Vamos a ver el ladrón, ya que estamos en esto. El ladrón es grande. O sea, el ladrón no es un escarabajo. El ladrón es un hombre en el caso nuestro, ¿verdad? Por lo tanto, no puede ocultarse fácilmente. Podemos verlo. Se puede esconder, pero le da trabajo de que caminar sin que uno lo vea al lado de uno. Por eso probablemente ese ladrón vendrá de noche. Y cuando llegue a nuestros terrenos va a intentar llevarse todo lo que pueda. No es un chino, todo lo que pueda. ¿Para qué? Para que asumamos que la pérdida es grande. Aunque el robo sea repentino, tomó tiempo. ¿Cómo que tomó tiempo? No, él robó en un momento, pero antes de robar en un momento, él lo planificó. Él conoció el lugar, conoció porque observó tus hábitos y atacó en el momento preciso. Él aprovechó que tú te alejabas, oye bien la palabra, que tú te alejabas de tu terreno, de tu árbol, y que descuidabas al mismo en innumerables veces. Si tú estuvieses al lado de él cuidándolo, no hay quien le llegue. Es como el ladrón que va a caminar la casa, porque eran hechas, tú sabes, de adobo, etcétera, piedra. El que va a hacer un hoyo en la pared para meterse, y tú estás dentro de la casa vigilándola, él no se va a meter. Pues igual ocurre tu solar, tu vida. Si la descuidas, si no vas creciendo en fe, si no vas abonando el árbol, entonces vas a tener pérdida. ¿Y quién es el ladrón? Bueno, yo te voy a decir qué es el ladrón. El ladrón son las caídas ocasionales que tienen los creyentes. Estas no llegan al azar, no llegan por suerte. Siempre esas caídas son consecuencias de lo que nosotros hicimos o dejamos de hacer. Son consecuencias, no vienen, ay, tuve la mala suerte de... No. De una forma u otra nosotros provocamos con nuestra actitud, con nuestro hacer o no hacer, que ocurran esas cosas, esas caídas ocasionales. El pecado toma un tiempo en armarse. Nosotros no pecamos, ¿cómo se dice? Accidentalmente porque sí. No, podemos buscar en las Escrituras que nos explica muy claro. Miren,
El pecado puede iniciarse con una mirada, después con un pensamiento, hasta con una conversación. Luego, crece en tu mente, luego lo anidas en tu corazón, lo deseas, hasta que caíste. Miren todo el proceso que se utilizó con el pecado. Dice en Santiago 1:14, para que ustedes vean que no es así, que ciertamente no es accidental el pecado. Dice, si no, o sea, Dios no tienta, lo que quiere decir, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Eso no es accidental, eso no es en un destellar, eso no es en un momentico. Aún dice más, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado a su vez, siendo consumado, da a luz la muerte. Todo un proceso. Nadie peca porque no quise, fue sin querer, no es verdad. Hay cierta premeditación en el pecado, y lo estamos leyendo. Y de eso se aprovecha entonces Satanás, el ladrón, que nos roba bendiciones a través de cada vez que nos descuidamos en atender ese terreno y ese árbol plantado. Él no nos quita salvación, Él no puede quitarnos salvación, pero hemos perdido otras cosas muy valiosas, tales como la comunión con el Padre, por cuanto el pecado nos aleja de Él. Hemos perdido testimonio ante los demás, como hijos de Dios, que estamos llamados a ser luz del mundo. Y por si fuera poco, perdemos hasta un aspecto de nuestra propia santidad, algo que podemos usar en nuestra vida para nosotros mismos, para nuestra edificación y para dar a otros, por medio de nuestro propio testimonio. La causa. ¿Por qué ocurre esto? Pues mire, ocurre por no estar en guardia, por no estar atentos como nos manda la palabra. Todos nosotros sabemos que Satanás anda, ¿cómo anda? Como león rugiente, buscando a quién devorar. Pero todos lo sabemos que está suelto, que este es su mundo, que es el Dios de este siglo. Entonces, ¿cómo nos descuidamos? ¿No tiene excusa? No, no la tenemos. Esto ocurre y Satanás nos tira la chinita, la cascarita, como decimos, porque muchas veces, sin darnos cuenta, poco a poco nos vamos alejando de la oración, de la lectura bíblica, de la meditación en la palabra. A veces es porque empezamos a frecuentar sitios y a compartir con personas inapropiadas, vamos a llamarle así, poco convenientes para nuestra vida como creyentes. Esas son las que vamos a sitios y compartimos con personas que no debemos. Por otro lado, estamos ausentes muchas veces de donde debiéramos estar y dejamos de compartir con quienes deberíamos estar compartiendo, por aquellos que tenemos a Cristo en común. ¿Cuántas personas han ido aflojando su asistencia aquí al templo? Yo veo asientos vacíos. Cuando una vez hubo que hacer un mezanini, han descuidado el terreno esos hermanos. Definitivamente lo han descuidado. Y como les digo, qué mejor sitio que estar que aquí, compartiendo en coinonía con los hermanos. Porque ¿qué tienen en común los hijos de la luz con los hijos de la oscuridad? Nada. Pero también dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Cuando están en la calle con compañías inadecuadas, es porque algún acuerdo tienen y se van alejando de Dios. Entonces, cuando esas cosas pasan, ¿qué nos ocurre? Nos desmoralizamos, nos es difícil volvernos a levantar porque nos alejamos de Dios, nos alejamos de los hermanos.
Podríamos tardar un tiempo para poder de nuevo tener frutos en nuestro árbol. Y quizás nos desanimamos y nuestro terreno quedará expuesto a otros peligros que no hemos enumerado todavía ahora. Pero déjame decirte algo, hermano, y quiero que lo guardes bien profundamente en tu corazón, que te lo digo sinceramente. Mientras más tardes en arreglar tus cuentas con Dios, más le das oportunidad a que otras amenazas lleguen e invadan tu terreno, tu vida, tu alma. O te llenas de Cristo, o el mundo reclamará lo que una vez fue suyo e intentará llenarlo. Esa es la maleza. Esas son las plagas. La palabra está llena de citas que nos están llamando a cuidarnos. Por citar alguna de las que nos pueden servir de consejo para no caer en tentación, le voy a decir. Segunda de Timoteo 2:22 dice: huye pues de las pasiones juveniles. Primera de Corintios 6:18, huyan de la fornicación. Primera de Corintios 10:14, por tantos, amados míos, huyan de la idolatría. ¿Qué tienen en común? Por lo visto, huir es un buen método de defensa para el creyente. ¿Por qué? Porque debemos estar entendidos de que solo Dios es el fuerte y poderoso, no nosotros. Y que dependemos de Él. Y esa dependencia es porque nosotros nos rendimos incondicionalmente a su voluntad. Y su voluntad es la que está escrita ahí y nos aconseja: huyan. No dice enfrenten, peleen. Dice huyan. ¿Somos cobardes por eso? No, somos obedientes. No quieran dejarse confundir, ¿eh? Yo brinqué una amenaza. ¿Cuál fue? La de los animales, ¿verdad? Y las plagas. Son menos previsibles, son pequeños, pero pueden ser muy rápidos y es más difícil de detectarlos y también de evitarlos. A veces hacen daño poco a poco, se llevan el fruto que pueden comer y otras veces lo dañan porque solo lo pican. La rabia que da cuando uno tiene unos aguacates bien bonitos y viene y de noche, no sé si murciélago, si pájaro carpintero, yo no sé, yo sé que al otro día amanece un hoyo así, de que lo tuvieron picando y ya se llenó de gusano y pobre aguacate. ¿A quién no le ha ocurrido? ¿Verdad que sí, hermano? Ya lo veo en su sonrisa. Pues eso, ¿y qué cuerda da? Entonces, son animalitos que hacen eso, son frecuentes, son insistentes para colmo. Y uno no encuentra cómo me lo quito de arriba. Su principal peligro es que comen parte de la planta, ¿como cuál? Como los retoños o las flores, que es lo que pasa con la iguana. Dañan las ramas que iban a subir, que ya no van a brotar, y los frutos, al comerse la flor, ya no hay frutos que vayan a seguir. ¿Entiendes? Por decirles, si eso es una plaga grande, hace 2 semanas yo estuve en Baní con 2 amigos, que pertenecemos a la unidad de control de especies invasoras, y en 3 horas, nosotros 3, eliminamos 401 iguanas, promedio de 2 libras a 3 libras y media cada una, en un solo lugar. Si las cosas siguen así, en 10 años nuestros hijos no van a saber lo que es un mango banileo. Y no estoy exagerando, no lo van a saber. Eso es increíble. Miren, en otras palabras, lo que pasa con los animalitos es que el árbol entonces, si pierde ramas, si pierde flores y frutos, no va a ser frondoso como debió ser, no dará los frutos que debería dar, no lo va a dar una proporción mucho menor. Y esto, podríamos decir que son, ya traspasándolo a nosotros, esas son nuestras debilidades, esas son nuestras malas costumbres. Esos son, como decía el hermano Oscar hace un tiempo que lo oí, que decía, pecados o pecadillos que uno sustenta en su vida. Yo le llamo pecados no resueltos que consideramos poco importantes y peor aún,
que intentamos sobrellevar, o sea, convivir con ellos, lo cual es absurdo. Absurdo. Hay cosas que tú sabes que no debes tener, hacer, pensar, no sé. Sin embargo, lo estás haciendo y te llamas hijo de Dios. El Señor va a entender que es una debilidad mía. No, el Señor está entendiendo que Él te dio la fuerza del Espíritu Santo en tu vida para que tú recurras a ella. Tienes la oración, tienes la palabra. A eso es que nos estamos llevando. Y no que tú intentes sobrellevar un pecadillo, entre comillas, que no es pecadillo, son pecados. Estos pequeños pecados, que a veces son libertinajes que nos permitimos, van haciendo daño en nuestra relación con Dios. Miren, van encalleciendo nuestra conciencia, la van debilitando, detienen, el crecimiento cristiano se detiene y nos impide entonces dar los frutos a los cuales todo creyente está llamado a dar. Nos detiene. También es por falta de vigilancia, porque ya dijimos que Satanás anda suelto, entonces no te descuides. Y también por no hacer uso correcto de los recursos que nosotros tenemos a nuestra disposición para resolver estas situaciones. ¿Cuáles recursos? Disciplina, decisión, oración, ayuno, consejería, estudio de la palabra. Son muchas. Tenemos muchos recursos de parte nuestra para nosotros evitar esas cosas. Cuando yo les digo la palabra, aprendan a usarla adecuadamente para mantenerse todos los días por medio de ella. Mira algunas citas que te pueden ayudar a estar atento para no caer. Mira qué fácil. Guarda tu mente. Proverbios 4:23 dice: con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de vida. Guardar tu mente. En el antiguo le decían corazón, mente, lo mismo. Guarda tu mente. Guarda lo que hablas, hermano. Dice en el verso 24 de Proverbios 4: aparta de ti la boca perversa y aleja de ti los labios falsos. Guarda lo que miras. Ese sí es problemático, El 25, miren tus ojos hacia adelante y que tu mirada se fije en lo que está frente a ti. Te está diciendo claro. ¿Cuántos no van? Y después, mira para adelante, te vas a dar un tropezón. Quiten los teléfonos, sí, así mismo. No los miren tanto. Guárdate de los sitios que visita, el 26. Fíjate en el sendero de tus pies, o sea, el camino que traza, y todos tus caminos serán establecidos. Ve a ver dónde te diriges, dónde vas caminando, hermano, a dónde llegas. Hay sitios que tú y yo no debemos visitar, ni estar ni de asombro. Guárdate de los desvíos. ¿Qué son los desvíos? Son las adaptaciones, Son las adaptaciones. Ahora soy progre, soy esto, soy permisivo, soy no sé qué cosa. Ni soy progre, ni soy permisivo, ni soy nada por el estilo de cualquier cosa que esté en contra de la palabra de Dios. No me importa. Primero Dios y su santa palabra, después los hombres. Guárdate de los desvíos, está en el 27. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. No debemos dejarnos influenciar por las reglas, por los progresos y las adaptaciones y la modernización del mundo. Y por último dice en 1 Corintios 15:33. No, eso es lo último, no. No se dejen engañar. Dice, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Por lo tanto, ¿qué te acabo de decir? Guárdate de las malas compañías. Son las formas que nos dice la palabra que debemos cuidarnos, que debemos cuidar nuestro terreno. ¿Para qué? Para que produzcamos los frutos. Por último dice, no mires lo indigno. Salmo 101:3. No pondré cosa indigna delante de mis ojos. Las escrituras están llenas de señales de precaución para advertirnos. Una vía, no entre.
ande con cuidado, cede el paso, qué sé yo, todas las que nosotros aprendimos para obtener la licencia, pero ahí son todavía muchísimo más concretas. Tengan cuidado de estas tres amenazas: los animalitos, el ladrón, la maleza, esa que llega poco a poco, que lo produce en la misma tierra. Yo le pregunté hoy en la mañana a alguien y yo dije, ¿tú tienes vacío? ¿Qué pasa? Y dice, sale hierba y maleza. ¿Por qué? Porque la tierra está viva. Ah, la tierra está viva, sí, la tierra está viva. Y produce todo eso. Eso brota de ella misma. Tú puedes tener un terreno súper protegido, cercado, y le pones una malla de esa que tiene amperaje, y aún así, la maleza adentro va a brotar en el mismo terreno, porque no tiene que ver con lo otro. Y va a ir creciendo poco a poco. Una amenaza verdaderamente peligrosa. No se da cuenta el cristiano que así le pasa, cuando cree que él por sí mismo ha vencido sus vicios, sus debilidades, sus pecados habituales, y se siente confiado en sí mismo en vez de depositar su confianza en Dios y siempre buscar la ayuda de Dios. Ahí está el peligro, ya que entonces se descuida, viene el enfriamiento, lee menos la palabra, utiliza menos la oración y la acción de gracia. Empezamos a dar, y ahí viene nuestra realidad, la de muchos de nosotros, empezamos a dar más atención a nuestros negocios, a nuestros proyectos, nuestras metas, al gimnasio, a ponernos bien físicamente, cultivar más relaciones sociales, y bajamos la guardia, pues confiamos entonces en la apariencia de limpieza que aparentemente tiene nuestro terreno, que es nuestra vida cristiana. Ayer hubo un yendo, no hubo un yendo. ¿Cuántos fueron? No me digan. Esa es nuestra vida cristiana. ¿A cuántas personas le predicamos ayer? Nosotros, en nuestra vida cotidiana, o antes de ayer, o en el transcurso de la semana. ¿Cuántos capítulos bíblicos o cuántos libros de la Biblia hemos leído? ¿Qué tiempo hemos dedicado a la oración, a la acción de gracia? El resultado, cuando descuidamos nuestro terreno, es un retardo en el crecimiento y menos frutos que comer y compartir. Y eso, vuelvo y le digo, ocurre poco a poco. Cuando las alarmas vienen a sonar, es que ya hay demasiado maleza y hierba mala en el terreno. Y es cuando viene un vecino y te dice, ay, pero tu terreno está perdido. O es cuando alguien dice, y di que cristiano que eres, y mira todo lo que tú haces, y uno dice, wow, cómo vienen y te tienen que señalar con el dedo. Y es descuido. Cada cierto tiempo se tiene que repasar el terreno de las pequeñas hojitas de maleza y hierba mala, porque ahí es que ellas empiezan a salir. Se debe evitar el alejamiento lento e imperceptible de Dios que nos provocan las muchas preocupaciones y ocupaciones del día a día. Tanto que lo advirtió el Señor Jesús acerca de los afanes de la vida. ¿No se recuerdan? Crece tanto a veces la maleza que no sabemos qué es lo que está abajo el árbol, de qué fruto es, porque lo enredan y lo tapan. Y cuando eso ocurre, entonces muchos empiezan a dudar inclusive de si son o no son salvos. Se debe sacar a tiempo esa maleza, se debe limpiar y se debe renovar nuestra relación con Dios. Dice las Escrituras, sed llenos del Espíritu Santo, sed llenos. Dice, orar sin cesar. Dar gracias a Dios en todo. Y si ven algo que tienen en común esta vez, no le van a encontrar la palabrita, sino el sentido. Son citas de valores absolutos, no parciales, ni temporales. Llenos, sin cesar, en todo. ¿Ven? El Señor eso es lo que pide. Citas para reflexionar. ¿Cuántas otras no hay?
Dice Filipenses 4:6, por nada estén afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, en todo, vuelve el valor absoluto, con acción de gracias sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Por lo demás, hermano, y volvemos con los valores absolutos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Ahí no hay una parte, ni la mayor parte, absolutamente todo. Esa es la condición. Recuerden algo, hay un tiempo para la siega y está muy, muy próximo. Eso ocurrirá cuando venga el Señor. Eso está, mira, al doblar la esquina. Dice la palabra que ante Él se doblará toda rodilla de los que están en los cielos. ¿Quiénes están en los cielos? Los ángeles y los salvos. Y de los que están en la tierra cuando Él venga, que van a ser los sobrevivientes de la tribulación. Y de los que están debajo de la tierra, en el Hades, que son los perdidos y los demonios. Y te digo algo, no importa que hayas creído en Él hasta este momento, te aseguro que hayas creído o no, te vas a arrodillar delante de su presencia, porque es el Señor. Es el Señor. Entonces, vamos a ir recogiendo para concluir. Debes examinar en dónde crees que te encuentras con tu relación con Dios. Tú, yo. Si tu terreno nunca ha sido limpiado, porque lo tenemos, y tenemos un buen árbol ahí, pero si no ha sido limpiado, aquellos que no tienen el árbol, lo único que me queda decirle es que se apresuren y que entreguen su vida al Señor, que el Señor murió en tu lugar, para que entonces Él pueda sembrar ese árbol en tu solar. Pero por otro lado, si ya tienes el árbol, pero si estás dejando que los ladrones entren a llevarse los frutos, entonces mira, hermano, pide perdón a Dios, pídele fuerzas y no te alejes más de su presencia, de la oración y de la palabra. Si los animales van a comerse y a picarse los frutos, vive en santidad. Deja los vicios que te alejan de ella. Deja esas amistades nocivas. No te des chance a pecar. No te des a que tengas la oportunidad. Huye, recuerda lo que leímos. Sé santo como mi Padre es santo, dijo Jesús. Y recuerda que sin santidad nadie verá a Dios. Y si estás dejando tu relación con Dios que se vaya enfriando poco a poco, como la mayoría no ha ocurrido, ponte las pilas. Practica cada vez más la oración en todo momento y la acción de gracia por todo, valores absolutos. Haz ayuno. Es mejor que el gimnasio, haz ayuno. Ora y estudia la palabra. No dejes, hermanos, que los afanes de este mundo, de la vida, te hagan quitar la vista de donde debes mantenerla siempre, del norte de tu vida, que es el Mesías, que es nuestro Salvador. No seamos entonces como la afanosa Marta, y seamos como María, escuchándole a los pies del Salvador. Observen que ninguna de estas amenazas que yo he tratado hoy en esta cátedra de agricultura necesita a Satanás realmente como protagonista. El pecado sale de tu mente, de tus debilidades, está en tu carne, y cuando tu espiritualidad es baja, es porque los afanes del mundo te afectan y pierdes confianza en la soberanía y los designios de Dios. Ubícate en el momento de tu vida donde estás ahora mismo y no pierdas más tiempo, antes de que la puerta se cierre y ya no haya más oportunidad de cambiar las cosas. Pide perdón y empieza de nuevo si es necesario, usando las palabras de aquel hombre cuyo corazón era conforme al de Dios. ¿Sabían que la Biblia habla de ese Señor? Ora y reflexiona estas palabras sacadas del Salmo 51 de David. Y dice: por tu amor, oh Dios,
ten compasión de mí, por tu gran ternura, borra mis culpas, lávame de mi maldad, límpiame de mi pecado, purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve, lléname de gozo y alegría. Aleja de tu vista mis pecados y borra todas mis maldades. Oh Dios, pon en mí un corazón limpio, dame un espíritu nuevo y fiel. Hazme sentir de nuevo el gozo de tu salvación. Amén, hermanos. Vamos a orar. Señor, solo te pido que hagas que nuestro corazón cada día sea más fértil en la fe, para que tu palabra permanezca en él, que crezca, Señor, que fructifique, y que nosotros todos demos los frutos a los que estamos llamados desde antes de la fundación del mundo, desde que tú nos escogiste, Señor. Permite, Padre, que seamos verdaderos hijos tuyos, que cuidemos ese árbol en nuestro solar, que tus palabras nos lleguen, Señor, y fructifiquen en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén.